Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Tom K-Pop. Sábado de SEM, después de 3 largas semanas, volvió el sábado de SEM. Se ha liado la de Dios los sábados últimamente, aunque en realidad el primer sábado fue porque estuve inactivo toda la semana por el tema de la electricidad, después lo arreglamos. Pero el último sábado vinieron visitas a casa básicamente y no pude grabar, no pasó nada más raro. Pero bueno, no pienso recibir más visitas a partir de ahora. Eh, no, tampoco tanto. Vamos a reaccionar a Got The Beat, vamos a descubrir a Got The Beat o Girls on Top. Vamos a arrancar con Stamp On It. Estuve viendo que hay poquita discografía, que son 7 canciones si no estoy mal. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a reaccionar a las 7 canciones que encontré. Después de repente capaz que me vea algún color code. Porque sí es cierto que me habían comentado en plan que podía meter por ejemplo NCT o Jung y tal. Pero bueno, ya que estoy lo voy a comentar desde el inicio. Para, para que quede claro, más o menos, lo que yo había entendido que habíamos arreglado. Porque igual y después de 3 semanas, cuidado con mi memoria también, ¿eh? Pero habíamos quedado, si no recuerdo mal, que hoy tocaba Girls on Top. Que después íbamos a juntar NCT Jung acá con NCT Wish. ¡Hostia! La estoy liando. ¿Qué íbamos a juntar acá? NCT Wish y NCT Jung. Lo que no sé es el orden, tipo, ¿quieren primero Rise o quieren primero este junte? Si quieren el doble junte de las subunidades de NCT el próximo sábado, díganme. O si quieren que sea Rise. Porque yo creo que estos dos, por lo que me dijeron, lo ideal sería juntarlos. Claro, Dear Alice, no sé cómo podríamos hacer de repente. Pero bueno, y después Heart to Heart ya es fácil. Estamos llegando al final de la primera vuelta, con la tontería. Y eso que se retrasó bastante la serie, por lo que se había liado que digo. Se retrasó bastante. Y después quiero cumplir yo con las series en Odyssey, madre de Dios. Pero bueno. Vamos por partes, ahora sí. Stamp On It. A ver, a ver. A mí ya me compraron, a mí ya me gustó el tema. Ya está corrompida mi objetividad. A ver. Hay algo en la instrumental que me gusta mucho. A ver si lo llevo a identificar. Esa vocecita que está como bucleada. ¿Está sampleada? Ok. Yo. ¿Y ahora? Dios mío, Dios mío. No, yo creo que no sobrevivo hoy, gente. Yo tengo que ser completamente honesto. Si todas las canciones van a ser así, ya me la pasé llorando claro, hace 3... Yo iba a decir la semana pasada, 3 semanas pasaron. El episodio anterior, el de Espa me la pasé llorando. Yo creo que ahora estallo. Me gusta mucho este concepto de joyas. Ok. Oh, el guante. Dios. Ok.
El es muy adictivo también. Es que no sé si lo estoy pasando bien o si estoy sufriendo ya a este punto. No sé ni qué siento. Ok. Dios mío. No, es un montón esto, Claro, y acá te meten el break. Calma. Ok. No, este control de cámara también. Estoy frenando un montón con este tema, pero prometo que no es para estirar el video, es que quiero ver todo. No, este control de cámara. Que los quiero ver de vuelta. Ese control de plano, es que recuerdo que creo que lo había mencionado. Había un juego de cámara que hacía Lisa, me acuerdo, en Rockstar. Creo que lo mencioné en el episodio de Spa, justamente. Aparte, hay un video de Kendrick Lamar también, que hace justamente un juego de cámara parecido, que está como estático y la cámara se va moviendo. No sé cómo se llama técnicamente, pero me copa mucho cuando se usa ese recurso. Dios mío. Ok. Ok, muy fuerte. ¡Hay más! Demasiado fuerte para arrancar. Demasiado fuerte para mí. Ah, claro, yo estoy viendo el enví, pero también hay un stage. Claro, el stage lo puedo dejar para más adelante, así no mezclo todas las canciones. Vamos a hacer esto. Claro. Oh, me sirve. Y yo pensando que no había videos. La cosa es rebuscársela. Y estirar el video. Y estirar a full. Qué delincuente, la verdad. ya por ver. Ah, no, llevo 10 minutos de video. Yo pensé que lo había estirado, no sé, media hora. Ok. Step Back. Step Back no había visto la letra, sí la escuché, pero no había visto la letra. Quiero ver qué dice. La intro tiene un aura encima. A ver. Step Back es como retrocede, ¿no? Ah, sí. Justamente. Ok, a ver.
Ah, arrancó Bardera, Karina. ¿Qué? Pero si estoy hablando viendo, ustedes no me traten así. Pero ya un poco más me mandaron a, no sé. Me está agarrando calor, es normal. Ok. Ok. ¿Dice eso? A ver, van con Next Level, pero... ¿Dice eso en serio? En plan... Ok. Re bardera la letra. Creo que no estoy entendiendo la letra. Ok, incluso si vuelves a nacer no será suficiente. Ok, retrocede. Eres como un veneno para los chicos buenos. Se vuelven más solitarios cuanto más lo beben. Está harto y cansado todos los días. Hay una metáfora acá, algo que se me está escapando seguramente. No estoy entendiendo la letra. Se me está escapando algo. Pero están rebarderas, pero que tranquilas. No, no hay enemigos, calma. Bueno, eso banco. No entiendo esto del veneno para los chicos buenos. Se vuelven solitarios, no entiendo esto. Escondiste con falsas apariencias tu corazón desenfrenado y vacío. Bridge. Es como que, a ver si entendí bien, ¿eh? Es como que están hablando de la pareja que tienen y como que se le están queriendo quitar, puede ser. Y por eso le está diciendo como ni con tu tentación puedes llegar a mi nivel y por eso no me lo quitas. Algo así dice. Intercambiar. No, Karina, no, 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 Karina, no. No lo digas vos. Había un meme de este de Winter. Ok. Yo creo que no estoy entendiendo la canción realmente. Están re barderas, pero... ¡Hostia! No
No entiendo esto del veneno no lo entiendo. Él está harto y cansado. Es que yo creo que debe haber una metáfora, o sea, el él no debería ser un él literal, imagino yo. Debe ser como algo más metafórico que no estoy entendiendo, imagino yo. Bueno, acá la gente se está quejando bastante, de hecho. No, miren quién sale acá, delincuente. Subí ayer la reacción aquí Santel a mi otro canal. Fingiré que no leí la letra. Ah, o sea que lo entendí bien. Puso a cantar sobre un hombre que es genial y que ninguna mujer se lo va a quitar. El ritmo hubiera quedado bellísimo con una letra como Shopping. Todo el punto de vista cambia cuando eres la chica de la canción, porque mis amigas me consolaban a mí cuando tenía discusiones con mi novio y luego le decían a él que merecía algo mejor. Ellas procedían a rebajarme. Ah, entiendo. Claro, entiendo la postura esta, o sea, no justifico creerse mejor, pero hay personas que se aprovechan de la sumisión y a veces hay que poner un alto. Claro, y este sería como un llamado a atención este tema, en plan, lo mío es mío, fuera, básicamente. No sé si lo estoy entendiendo. Se me hizo un poco confusa, porque yo creo que hay una metáfora, pero que no estoy llegando a entender. Voy a revolear la campera, voy a apagar el calefactor y seguimos. Bien, he vuelto, retomamos el working. Seguimos con Goddess Level. A ver. El concepto del mini álbum está bastante claro, ¿eh? O sea, no alcanza a nadie, son todos unos perros. A ver. Nos aprovechamos de Rookie Subs. O sea, de su contenido, me refiero. ¿Cómo? ¿Cómo arranca el beat? Me gusta, Literalmente agarrada la instrumental. Okay. Sí, seguimos el concepto de antes. Seguimos el concepto de antes, pero acá está mejor. ¿Cómo lo explico? A ver, está mejor plasmado. O sea, o quizás yo no entendí el tema anterior, no sé la verdad. Pero por lo que vi que se quejó la gente, creo que entendí más o menos lo que era. Pero este tema está mejor plasmado. Para mí, para mí. Y la temática es la misma prácticamente. Ok. No me lo esperaba. Yo voy a decir algo. Está bien el tema. Si van a hacer todos los temas así, me voy a aburrir. Ya lo voy adelantando. Espero que no. Porque están Karina y Winter ahí, que las amo un montón. Está Boa, digo. Si todo el concepto que le dieron va todo por acá, se va a hacer un poquito repetitivo a mi gusto. Esperemos que no. Esto me gusta como suena. De hecho el tema me gustó mucho como inició. Después como que se me fue cayendo un poquito. Pero esta parte me gusta. Esto me gusta. Ok.
I'm fully activated. Esto no me termina de gustar. A ver. Esto me gusta de vuelta. Tengo vaivenes. Tengo vaivenes con la canción. Es como que veo la letra y siento que podría haber estado mejor. El tema anterior me pasó lo mismo. Pero el ritmo de Step Back me parece muchísimo mejor que el de Gore's Level. Pero con Gore's Level me pasa que hay partes que me gustan y partes que no. Es como que voy así. O sea, es como que digo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me encanta. Bien, esto es lo que quería. Algo así quería en la letra. Algo así. No tanto... Porque siento que están sobreexplotando mucho esto. No me alcanzás, retroceder. Siento que lo están explotando mucho. Pero acá me gusta. En mis ojos se esconde un profundo deseo. Esto está bien, banco. Ok. Y acá te explica por qué. Y acá te está explicando que lo es porque cree en sí misma. Esto sí está bueno. Esto me gusta. Le da sentido a toda la canción, de hecho. Esto no me gusta, como suena. Siento que va para otra canción esto. Acá no. Ok. Ok. Igual y me quedé un poquito sugestionado por la letra anterior, pero me hizo ponerme más ojo clínico con esta letra. Está mejor. Uy, los comentarios. Qué barbaridad. Está mejor esta letra. Me convenció más al final. Me quedé con lo de Step Back, Estoy con lo de Step Back acá craneándolo. A ver, Alter Ego. Ojo, esta me puede gustar, Si va por donde creo, no me gustaría que sea tan repetitivo el mini álbum. Yo sé que los mini álbum suelen responder a un concepto y tal, pero me gustaría que un poquitito de variedad me des. Un poquitito. A ver. Ok. Está muy bajito, ¿no? Vale, creo que es que parece que trabajo en SM. Leí el título y ya se me vino una idea, y justamente la idea es la que estoy escuchando. Es que ya ni siquiera tengo contactos en SM, trabajo en SM directamente. Pero es más o menos lo que quería escuchar, por decirlo de alguna forma. Ok. No, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Dios.
Qué satisfactorio. Qué satisfactorio. Ok. Qué satisfactorio es encima pensar, digo, veo Alter Ego y automáticamente pienso, uy, qué bueno que estaría que por cómo vienen las canciones hagan esto, esto, esto y esto. Qué satisfactorio. A ver. Ay, 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 qué bueno. No hay presentación de este tema, ¿no? Prime total. Prime total. Me da depresión si no hay un en vivo este tema. Uy, te deja. Dios. Que lo voy a buscar. Tiene que haber. Tiene que haber. No hay un... No hay una presentación, ¿verdad? Hicieron un envío fanmade. Bueno, voy a agarrar un color code y lo voy a poner al final del video. Se acabó. Pero... Uf. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, lo que quería escuchar hoy ya me lo dieron. O sea, ya está. De lejos se va a ir a mi playlist este tema. De lejos es la mejor que escuché hoy. Por mucho. Uf. Vamos con Rose. Uy, yo ya me doy por satisfecho yo. Yo ya estoy contento. A ver, Rose. Le seguimos choreando a Rookie Subs de una manera increíble. A ver. Ok. ¿Cómo que te apuñalo para? Okay. Esta entradita, quiero escucharla de vuelta. Okay.
Es que yo no sé qué escucha la juventud, pero a mí estos temas, que seguramente sean los más escondidos, me están gustando más que los principales. Qué bárbaro. Yo no sé qué escucha la juventud a día de hoy, pero a mí me gustan más estos temas. Cierto. De nuevo. Esta entrada me encanta. Okay. ¡Banco! Le acabo de pegar a la mesa. No te apagaste cámara, ¿no? Me acuerdo la última vez que le pegué a la mesa se apagó la cámara. No, está perfecto. ¡Qué barbaridad! Me ha gustado mucho este tema. Claro, acá tendría que ir el baile. Okay. Pues nada. Pues nada, mis favoritos son los escondidos, es increíble. Pues nada, mis favoritos son los escondidos, ¿qué le vamos a hacer? No. Y ahora viene Outlaw. Outlaw es como fuera de la ley, ¿no? Algo como ilegal o algo así. A ver. Ok. Left, right, jumbo, sweet, wallet, they got rulers. Girls, face, girls, body, but 안엔 가스프리. 뒤엎긴 세상에 평화를 추구해. Pull up, 긴장. Claro, romper las reglas, claro. Banco. ¿Qué es esta barbaridad? Encima, esta frase yo la he usado mucho, con mis palabras, obviamente. No quiero ser de los que hacen buenas acciones hipócritamente porque esperan algo a cambio. Cerrame todo. ¡Bandida!
강하게 밀어붙였네 깨고 부숴 낡은 악습은 태워 내가 하는 모든 것 just like a revolution girl 우리가 져있던 attitude so good 이내 사라지는 신기루 lay back all day 로발 끝에서 one step two step 세상을 뒤져 hey 요란히 울려대는 red light 거리를 좁혀와 고통 light Vuelvo a lo que dije antes. Like a born to be wild 전부 부딪힌다 깨진 전에 밟고 앞으로 나가 걸음걸음마다 혼란스러운 이곳 내 맘대로 타고난 그대로 I'm a desperado 두려워 Me gustan más estos temas que los principales, no se puede creer. 우린 무너뜨려 내 마음이 고법 나만이 날 지켜 I'm an outlaw shotgun 힘껏 불러지는 거봐 head down 땅에 버려지는 마 뒤엉킨 세상에서 더욱 뒤틀린 법난 상관없네 I'm an outlaw 저물지 않을 빛을 비춰 황폐해져 버린 세상 속 필요하다면 무너해줘 완벽히 La profundidad que le da la voz a lo que está diciendo. 점점 선명해진 힐러 눈부신 진리를 믿어 당당하게 고개를 들어 내가 원하는 No, es buenísimo este tema. 타고난 그대로 I'm a desperado 두려울 게 없어 Buenísimo. 우린 무너뜨려 내 마음이 고법 나만이 날 지켜 I'm an outlaw 긴급 밸런스를 느껴봐 땅이 벌어지는 먼저 뒤엉킨 세상에서 더욱 뒤틀린 법 I'm an outlaw Siento que estos temas, los que están más escondidos, curiosamente son los que mejor hechos están. Me da esa sensación, ¿eh? Incluso por los ritmos, ¿eh? Ni tampoco que me digas, no sé, tipo, los ritmos son demasiado superiores a los otros como para que le saquen tanta ventaja. Pues no. Los ritmos los veo en un nivel bastante equilibrado, pero es que la composición, la estructura de la canción, cómo destacan las voces, lo que te está diciendo la canción, que para mí es algo bastante importante. Es que es increíble que los temas que están escondidos son los que más me terminan gustando. Ah, y encima el último se llama Mala. O sea... Vale. Pero a lo que voy también es que depende mucho cómo... No solo depende del concepto como tal, que igual siento que este concepto a ellas les queda perfecto, pero sino también de cómo lo abarques, cómo lo desarrolles. Y siento que estos temas que son curiosamente los B-sides están mejor desarrollados, mejor plasmados, al menos para mí, insisto, que los principales. Me parece bastante curioso. A ver. 소용없네 날 막아봐 하나씩 불시켜진 눈빛 속에 Ok. 어서 말해 더 나답게 과감히 거친 태도 난 태생이 pepe Ok. Yeah they call me back 당연한 그 소리를 해 우아하고 산악해 뜨거울수록 재밌잖아 Chili Banco. It's going down Let's lose control I'll be Me encanta que el hay que descontrolarnos lo dice calmada. Justo cuando baja el instrumental, con la voz más suave. Let's lose control. I'll be dancing with the stars Okay. tonight, yeah. Rock and roll, yeah. Yeah, rock and roll. I got no shame. Yeah, the 고민 말아. We gon' party till mañana. Oh, mañana. Spicy하게 더 불살라. Oh, yeah, I'll not steal the show. I'm so bad. Ok. I'm like pretty bad. Cause I like it. 다 나의 거. 시간 역시 나의 편. 가끔은 그게 휘청인데도 Let's go. 춤추는 그 심장은 뜨거워. It's getting boom boom. 신나의 halo. 난 Uy, la instrumental acá se puso muy sabrosa. 느끼는데도 Let's go. 춤추는 그 심장은 뜨거워. It's getting boom boom. 신나의 halo. 난 느끼 눈을 뜬 채 감고는 거. You can call me back.
Let's lose control. Me gusta muchísimo que usen ese tipo de voz y justo cuando baja el beat para decirte hay que descontrolarnos. Es como una invitación sigilosa a volverte loco. Es buenísimo. Let's lose Es un detalle, pero me llama mucho la atención. Me gusta. I'll be dancing with the stars tonight, yeah. Rock and roll, yeah. Just sing Ok, it ok. again. Got no shame. Yeah, the coming, 마라. We gon' party till mañana. Spicy, 하게 더 불살라. I'm about to steal the show. I'm so bad. Ok. ¿Qué me das ahora? Ok. Sí. Sí, señor. Más. Me encantó cómo cortó ahí. Mayormente cuando ponen tan poco rap, me quedo esperando precisamente más rap, ¿no? Pero digo, me gustó cómo lo cortaron acá. Cómo lo combinaron, está muy bien hecho. Qué bien hecho que está. Ok. Muy bien. A mí me gusta la maldad, así que banco. A mí me gusta la maldad, me gusta. Ok. Insisto, los temas que más me gustan son los que no son los principales. Es una barbaridad, pero bueno. Quiero ver. Claro, Stamp on It tiene el stage también, así que vamos a verlo. Y yo creo que voy a poner un color code de Alter Ego, así acá está. Hay color code de... Claro, pero si me pongo a escuchar todas las canciones de vuelta va a ser muy pesado, ¿no? ¿Cuánto vamos de video? Ah, que voy 27 minutos. Ah, pero yo hice un corte en el medio. Es un 27 engañoso. Deben ser como 40 minutos más o menos. Ok. Vamos a poner el stage de Stamp on It, que no lo vi. Muy bajo el volumen. ¡Hostia! ¡Trátame mal! Perdón. A ver. Voy a decir algo. Son tan... Porque a fin de cuentas, si yo analizo fríamente, el único punto bajo realmente fue un poquito Goddess Level, porque venía después de Step Back, que cuando vi la letra me la bajó un poco, la verdad. Y Goddess Level pagó un poquito los platos rotos, pero sí es cierto que creo que de todos es el más flojito Goddess Level. Pero es que ellas son tan buenas, que le des lo que le des, hacen que sea bueno. Me da esa sensación. SM yo creo que en Step Back, si la letra es como la entendí, se equivocaron. Pero son tan buenas que está bueno igual. No sé si me explico.
빛난 건 저물고 반가를 찼어 난 네가 비는 뜻대로 praise on it 그런 너의 진짜 같은 걸 다 보여줘 Qué buenas que son. I want it all 우아하게 smash break it down 거칠게 바라보다 we just smile 사랑스러운 눈빛으로 너의 그릇거리 만들어 You turn around to piece of me piece of mine Baby 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 자연스레 make it right yeah Baby 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 story 가진 그런 player Baby 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 누군가 룰을 바꿨어도 Baby 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 시작은 나로부터 top down Just like for it Es que me faltan ojos. Son tan buenas todas. Porque ustedes saben que yo tengo un favoritismo por Karina y por Winter, digo, un montón. Boa la amo porque Boa es historia pura. Cuando me contaron la historia dije, pero bro, tan buena vas a ser, Boa querida. Y encima me trató mal, cosa que me gusta, pero bueno, quitando eso, son tan buenas todas. De hecho, creo que este combo tendría que haber sido mucho más viral de lo que fue realmente. Porque históricamente, hablando del género, es una banda las artistas que juntaron. 누군가 룰을 바꿨어도 Baby 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 시작은 나로부터 top down Just like for it Just like for it 난 또 거침없이 질러놓고 봐 어설다는 것만 배운 애처럼 Don't you know 결국 legacy의 game 쓸모없어지면 폐기해버려 Qué presencia que tiene. 그거 말고 진짜 밤을 뒤집을 때 Let me grab you in that better place on it 내 심장이 뛰게 가진 걸 다 보여줘 I want it all 우아하게 smash make it down 거칠게 바라보다 we just smile 사랑스러운 눈빛으로 너의 그릇거리 만들어 You turn around to piece of me piece of Sí. mine Este tema también puede ir a mi playlist, ¿eh? Este también. 더 환하게 타올라되나 빛나도 되나 나를 바라보는 you Let me choose you 이제 Me acabo de dar cuenta de algo. A ellas dos me las estoy confundiendo, creo. 나를 A ellas dos. Bueno, ustedes no ven, pero... no importa. 바라보는 you Me estoy confundiendo a dos de ellas. Let me choose you 이제 ¿Es Joy? you was better watch Ahora en el Color Pot me voy a sacar la duda. El fuego atrás. Qué bueno. You ain't got no way the day before I'm well 눈 뜬 채 당해도 모를 것 같은 하지만 free you 마치 생각들에 쌓여갈 못 잡아 ill 인간의 독한 맘 아니면 너 시작하지 마 ill 진짜 변해 No, dame la cámara, dame el juego de cámara. No me quites el juego de cámara, era lo mejor de... 쌓여갈 못 잡아 ill 인간의 독한 맘 Estaba 아니면 너 esperando que me hagas tu pa pa pa. 진짜 변해 Igual banco, pero... Me faltan ojos. Claro, es que por eso también entiendo que existan las fancams. En plan, ¿cómo haces para mirarlas a todas todo el tiempo? No podés, tiene que haber una cámara que esté con una en cada momento. Es que ahora entiendo las fancams. Ahora las entiendo. Qué espectáculo. Dios mío. Dios mío. Acá hay gente que pudo presenciarlo. Hay seres humanos que estuvieron ahí y yo no. SM Town Live 2023. Ah, no. Ah, es Wendy.
Creo que me confundí a Wendy. A ver, a ver. Creo que me estaba confundiendo. Ah, claro, no es Joy, es Wendy. Y a Wendy me la estaba confundiendo con Taeyeon. Puede ser. A ver. Estoy leyendo los comentarios. A ver, vamos a ver el color code. Claro, creo que me estaba confundiendo a Taeyeon con Wendy. O sea, creo. Ok, claro, claro. Claro, es verdad. 그리 먼지 않은 것 같아. 지금 눈앞에 쌓인 risk. 문득 인기점을 넘겨 휙. Ah, de Hyo yo reaccioné a algo. De Hyo yo reaccioné a algo, ahora me acuerdo, como solista. Me acuerdo. 터지는데 상처로 전부 뒤덮인 심장. 잿빛을 빚어낸 누군가. 아직은 난 그만이니까 쉽게 포기하지는 마. Claro. Sí, me confundí a Taeyeon con Wendy. Ah, esta parte la hace Wendy. Es que me las confundí todo el tiempo, me parece. Me las confundí todo el tiempo. Me van a matar, pero bueno, yo les soy honesto, me las confundí. Claro. Esta parte la hace Wendy. Bueno, Seulgi ya la tengo bien agendada. Ok. Mi favorita de hoy. Mi favorita. Esa parte también la hace Wendy, pero Wendy, sos buenísima, hermana. Pero Wendy. ¿En serio hace Wendy esas dos partes que son las dos que más me llaman la atención de la canción? ¿Las hace Wendy? ¿Las dos? Imagino que van a ir rotando igual, pero... Sigue Wendy. Dangerous. Baby, you can handle it. 공기 시작한 깊인 한순간에 삼켜가 too fast. 여전히 무심한 눈빛에 feel like boom boom Ok. boom, killing that it. Estoy boom boom, la verdad. 숨쉬는 매일 시간은 tick-tock, gonna be crazy. 눈앞에 다가온 현실을 똑바로 바라봐봐. 한순간에 부러닥친 랜딩 이대로 발면하지 않길 이제는 선택할 time. 한순간에 막을 수도 없이 Dios. 우리 앞에 닫혀놓은 끝을 두. ¿Hay algo en la combinación de voces de todas? Que creo que no lo escuché nunca. En plan, ¿cómo van combinando? También es cierto que son bárbaras todas. Es una barbaridad. Bueno, no sé hasta en ese punto a Karina de Winter cuánto se las valoraba realmente, porque bueno, yo empecé a hacer más adelante. Pero no sé cuánto se las valoraba a ella porque son las que menos trayectoria tenían en ese momento, hablando de trayectoria. Pero es que la combinación es una locura, ¿eh? Me transmiten algo, quizás es por la canción puntualmente, algo que no escuché nunca en un grupo. No sé si será de repente por la combinación que han elegido. Digo, Sem, a la hora de formar artistas son una barbaridad. No quiero decir los mejores porque igual y quizás hay un sesgo de favoritismo mío. Pero es una locura. Me transmite algo, quizás es la canción, quizás es la agrupación en sí. Algo que no sentí nunca. Me está sorprendiendo mucho Wendy. No le puedo quitar el ojo a la lucecita de Wendy.
montón esta canción, un montón. Sí. Ah, acá hay como un cortecito que no había detectado, ¿no? Me está pasando algo con Wendy. Está pasando algo con Wendy. Dios mío. Claro, encima como cierra también. Este tema, puntualmente este tema, Dios mío, Dios mío. De hecho, yo creo que cuando haga el top de Sem, este tema seguramente va a entrar. Este final era así. ¿Era así el final? Tic tac, tic tic tac. Go my home, my home. ¿Cómo? Please don't. Perdón. ¿Era así el final? Nadie está diciendo nada. ¿O es la otro del canal del loco? Nah, igual voy a decir algo. Bueno, estoy muy de acuerdo acá con uno que puso Best Song of the Album. Estoy de acuerdo. ¿Qué temón alter ego? Voy a arrancar a llorar, Infravalorado es lo primero que voy a decir. Me sorprende que me gustaron más las canciones que no son las principales. O sea, es algo que me pasa a veces, no es que no me pase nunca, me pasa. Pero esta vez fue muy marcado, creo que es la vez que más marcado fue. Stamp on It me gustó bastante. Step Back está bueno el ritmo, me la bajó un poquito. Sí es cierto que el concepto general, porque bueno, creo que no tienen más canciones, creo que es este mini álbum. Claro, sale Stamp on It. No, sale Step Back. Y después sale el mini álbum Stamp on It con las canciones que escuchamos. Si no estoy mal es así el orden. Me pasó algo con Wendy al final. Me pasó algo con Wendy al final cuando me di cuenta de algunas intervenciones suyas. ¿Saben qué estoy pensando para estirar un poquitito? Quiero ver algo. Quiero ver en Stamp on It con un color code, si me permiten estirar un poquito el video. Porque veo que tengo tiempo. Quiero ver algo. Porque es que me llamó la atención varias intervenciones de Wendy. Y quiero ver si las intervenciones que no identifiqué del todo, como me la estoy confundiendo con Taeyeon, no sé si lo que quiero decir es de Wendy o de Taeyeon. Entonces vamos a verlo, me saco la duda y de paso aprendo un poquito. Este tema es el segundo que más me gustó, detrás de... Se me fue el nombre del tema, no puedo creer. Mi cerebro no da para mucho, A ver.
Hasta acá estamos bien. Luego me gusta cuando Karina hace los apoyos. Tiene algo la voz de Karina que es... Ok. Madre de Dios, claro, ¿cómo no me voy a confundir? Mirá cómo combinan. Igual me cuesta identificar las voces a veces. Karina y Winter porque, bueno, son mis chiquitas. Las escuché 800 millones de veces. Pero después me estoy dando cuenta que me confundí muchísimo con las voces, ¿eh? Ok. Me gusta mucho encima escucharlas hacer los apoyos porque literalmente me están dando mi porcentaje de ESPA en un detalle que me gusta mucho de ESPA, que es cuando hacen los apoyos de voz. Que eso es otra de las cosas que me pasa solo con ESPA. En plan, cuando escucho los apoyos de voz de ellas, cómo usan las voces, no sé qué tienen, pero ningún otro grupo se lo he escuchado. O quizás, como digo siempre, ¿no? El favoritismo Mai puede pesar. Pero no sé, son pequeños detallecitos en los que yo noto que digo es diferente. Lo que me transmite, ¿no? Y son detalles. Ok. Claro, claro. Me está pasando algo también, porque por ejemplo de Boa ya hemos hecho el episodio y también es cierto que de Boa había escuchado antes, de hecho había hecho una miniserie de Boa antes, más que nada porque, bueno, esto ya lo había comentado, aprovecho a comentarlo de nuevo ahora que la tenemos. En su momento cuando yo me enteré que Boa le había defendido a Giselle, fue como tipo, ah, no sos mi heroína, o sea, aunque no cantase la iba a apoyar igual, pero después descubrí toda la historia, me fueron contando y dije, madre de Dios. Y claro, de Boa ya tengo mucha referencia y he escuchado bastante de ella. De Red Velvet solo tengo presente el episodio y poquito más. Realmente no he escuchado tanto de Red Velvet. Entonces creo que por eso, de Seulgi sí tengo más referencia porque me hablaron mucho de ella. Me dijeron Seulgi tal, sus subunidades y tal. Me hablaron mucho de Seulgi. De Wendy no me han hablado mucho, pero me está... Cuidado. De Taeyeon, por ejemplo, tengo bastante referencia a raíz de Karina y Winter. Entonces, de Taeyeon también tengo bastante referencia. De Hyo, o sea, he escuchado cosas, no tanto. De hecho, de Girl Generation estoy casi en la misma posición que de Red Velvet, realmente. No he escuchado tanto. Pero de ellas tres me han hablado mucho. De ellas tres. Bueno, más de Taeyeon y de Seulgi, pero de Hyeon he escuchado cositas. Wendy no la tengo tan presente. Creo que solo reaccioné una canción de ella como solista, aparte del episodio de Red Velvet, como digo. Pero es que ahora me está llamando muchísimo la atención, creo yo que es por eso. Porque estoy poco informado. Creo yo, Entonces como que digo, wow. De hecho pensé que era Joy. Lo digo en serio. Ahora quiero ver de nuevo la alineación de Red Velvet. Porque me estoy haciendo un lío.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que lo tengo que decir. Perdón, Boa, pero la sensación que me está dando Wendy acá en el apoyo, pero miren el detalle, o sea, el nivel de detalle que estoy queriendo llegar para explicar lo que me pasa. Acá como entra Wendy me dio la misma sensación que cuando entraron Karina y Winter haciendo los apoyos. Esto es lo que me pasa. Y con Boa y Seulgi no me pasa. Que igual está buenísimo, pero digo, no sé, hay un detalle, hay un algo que no sé explicar que siento como una diferencia. Imagino yo que debe ser por el color de la voz. Quiero escucharlo de vuelta, ¿eh? Porque lo estoy descubriendo ahora. O sea, estoy descubriendo lo que me pasa. Me combina con Winter encima. Karina de nuevo. Ok. Dios mío. ¿Saben qué estoy pensando también? Porque yo me pongo a pensar, los que eran fans de todas, en plan, lo que era fan de todos los grupos, o de su gran mayoría, yo creo que se le habrá volado la peluca. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad barbárica, barbáricamente barbárica. Pero bueno, no le voy a hacer más larga que ya la estuve estirando mucho. El video va a durar aprox una hora, tampoco es que va a durar tanto. Pero bueno, como digo, quería desarrollar ese cosito, esos detalles al final. Y quería sacarme la duda también porque es que eso voy a mirar. La alineación de Red Velvet, porque la estoy liando. A ver, Red Velvet, integrantes. Vamos a mirarlo de nuevo. Claro, yo pensé que Wendy era Joy. O sea, soy un desgraciado, realmente. Claro, está Irene, Seulgi. A Irene y Seulgi ya las tengo más vistas. Claro, me confundía Wendy con Joy, básicamente. Y yo pensé que me estaba confundiendo a Joy con Taeyeon, pero era Wendy. O sea, qué barbaridad. Bueno, soy un desgraciado. Es lo que tiene. Pero bueno, así se aprende, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Pues gracias por estar ahí. Próximo sábado, lo vuelvo a decir, ya que estamos llegando al final. Próximo sábado tenemos dos opciones. Ya lo que más vea es lo que haremos. Sería NCT Doja Jung y NCT Wish, que lo podríamos hacer próximo sábado. O de repente hacemos Rise. Lo que sí o sí es los próximos dos episodios van a ser uno o el otro, eso seguro. Pero ustedes díganme cuál quieren primero y cuál quieren después. Claro, también es cierto que está Dear Alice acá colgado y por lo que me dijeron hay muy poquito de Dear Alice. Entonces capaz que Dear Alice la podría sumar a alguno de estos episodios, no sé. O de repente Dear Alice lo que puedo hacer es hacerle un videito aparte que no sea serie de SEM si es muy corto. Si de repente es un video, no sé, de media hora o algo así. Puedo hacer un videito especial aparte. Y la serie de SEM la aceleramos, entre comillas, un poquito más. Y saltamos después de estos dos episodios a Heart to Heart. Pero ustedes díganme cómo les gustaría. Yo tiro ideas, ustedes me dicen. Y bueno, y también les agradecería si me dejan recomendaciones, ¿no? En plan, qué canciones no pueden faltar y tal. Eso siempre lo agradezco mucho. Y después ya de repente si veo que me queda cortito, pues tiro piletazo y sigo buscando. Bueno, gente, ahora sí me voy. Nos veremos el próximo sábado con más de SEM. Chao.